Buenas noches. Algunas personas me escribieron y me decían que ¿por qué ver ser cristiano? ¿Por qué ver discípulos? Y todos lo sabemos. Pero cuando ves la enseñanza de ser cristiano te das cuenta de que es muy diferente a lo que nosotros entendemos o nos han enseñado. Cuando nosotros decimos que cristiano literalmente significa pequeño Cristo. Y si nosotros miramos la connotación que tiene esa frase, pues esa es muy grande. Porque nosotros no alcanzamos ni siquiera a ser pequeños Cristos. Nosotros ahí deberíamos ser como Juan. Decir que no somos capaces ni de amarrarle el calzado. Cuando nosotros miramos en nuestro contexto, encontramos que en este momento la influencia de Jesús ha disminuido en el mundo. Y cuando tú evalúas, considerablemente ha disminuido. Ya no son muchos los que le siguen, aunque hay muchos cristianos, pero se tildan cristianos porque de pronto simpatizan con el Señor, pero no es que sigan realmente a Cristo. Muchos lo siguen, muchos simpatizan, pero ¿cuántos obedecen sus enseñanzas? Cuando nosotros miramos en los evangelios encontramos que Jesús iba caminando y se cruzaba con la gente, y la gente tenía preguntas espirituales. Siempre estaban indagando cómo poder vivir la vida más plenamente, cómo conectarse con Dios, cómo amar a los demás con mayor profundidad y autenticidad. Querían que Jesús les hablara de la muerte, del Seol y la vida eterna. Y cuánto más querían experimentar el perdón de Dios por aquellos fracasos, por aquellos pecados y por aquellas cosas que lo apartaban de Él. Si nosotros miramos, estaban intrigados de cómo orar, cómo adorar, cómo entender las palabras de las Escrituras. Pero ¿sabes qué fue lo más hermoso? Que para todos, con frecuencia, Jesús les ofreció una respuesta sencilla. Jesús les dijo, sígueme. Ahora, cuando lo vemos en el Evangelio, pues lo estamos viendo en el contexto de Cristo. Pero ¿qué es nuestro contexto? Jesús también te ha llamado. Y cuando ya decimos que somos cristianos es porque hemos comenzado el viaje en las huellas de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Nutrir nuestra vida, nutrir nuestra relación, hacer que crezca más fuerte y más rica, en lugar de convertirse en una relación estancada, pasiva. Cuando nosotros vemos, Jesús siempre ha querido personas activas, personas que salgan de su comodidad. Jesús enseñó en las casas, pero también enseñó que en el campo. Jesús enseñó en el mar y Jesús enseñó en la tierra. Y alguien me decía, pastor, ¿cómo así que Jesús enseñó en el mar? Sí, dice que se subió a la barca y hizo que toda la gente se estuviera ahí en la orilla y él empezó a enseñar. Por eso, cuando nosotros miramos realmente, la invitación es una oportunidad de aprender de Jesús a vivir auténticamente. Ese es el sígueme. Esa hermosa vida de Jesús, marcada por una pasión hacia su Padre,
pero con una compasión hacia la gente. Eso es lo que deberíamos aprender. Eso es lo que deberíamos practicar. Vemos la humildad, vemos el perdón. Y son rasgos que debemos desarrollar. Encontramos las prácticas de oración, de adoración, que podemos cultivar. Pero ¿sabes qué? Para todo ello necesitamos un maestro, un ejemplo. Y es Jesús, el que se ofrece a asumir ese papel en nuestra vida. Por eso no es solo empezar a seguir las pisadas, sino es aprender del Señor. Ahora, ¿cuál es tu manera de pensar? ¿Cuál es la manera de entenderte a ti mismo en relación con Jesús? Se levanta la mano y se dice cristiano. Ah, es un pequeño Cristo. Eso quiere decir que como pequeño Cristo te identificas con el estilo y las enseñanzas de Cristo. Pero cristiano se ha definido de forma tan amplia que hoy en día se refiere a las personas que de pronto asisten, pero que no han tenido una seriedad acerca de poner en práctica la palabra. No han vivido su fe. Simplemente les gusta, les fascina escuchar el mensaje de Jesús. O también tenemos el creyente. Ese que pone su fe, su confianza en Jesús y quiere cambiar su vida. Pero entonces llegaríamos a algo más grande que es discípulo. Literalmente significa alumno. Y cuando tú dices que eres discípulo, es que has dejado la antigua forma de vida para seguir a Cristo. Es aquel que está aprendiendo a caminar con Él. Es aquel que deposita su confianza en Cristo y tiene un compromiso con sus enseñanzas. Teniendo presente que el Señor dijo que lo que nosotros íbamos a hacer es mayor de lo que se había visto. Pero también tenemos el seguidor de Cristo. Es aquel que toma un compromiso con el Señor. A veces el compromiso es emocional, a veces el compromiso es espiritual. Ahora, estos términos debemos entenderlos en el momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos identifican, nos describen con respecto a Jesús. Cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo, es cuando debemos pensar en nosotros mismos como un pequeño Cristo. Como ese creyente, como ese discípulo, como ese seguidor de Cristo. Y entonces estamos hablando de aquel que realmente está comprometido a caminar el camino de Jesús y aprender de Él. ¿Cuál ha sido el problema en estos tiempos? Que queremos caminar nuestro camino y no el camino de Jesús. Y a veces nosotros decimos, pero si eso ya lo sé. Claro, aquí no estamos descubriendo el agua tibia, no.
Aquí no estamos descubriendo que va a llover, no, no. Aquí lo que pasó es que ya nos mojamos y tenemos que saber es qué vamos a hacer con ese aguacero. Por lo tanto, tenemos que tener una comprensión de nosotros mismos, de nuestra propia imagen. ¿Para qué? Para empezar a vivir la manera de un compromiso. ¿Cuál compromiso? El compromiso que adquirimos con Jesús. Y entonces lo primero que hacemos es comprometernos con la palabra. Hablamos de amar a Dios, pero no conocemos a Dios. Hablamos de caminar con Cristo, pero no queremos conocer a Cristo. Hablamos de tener a la Biblia como el manual de vida y ni siquiera la cogemos. Nosotros llevamos año y medio, casi que desde el 20 de marzo creo que fue, empezamos los Facebook Live. En el interés, porque mucha gente decía que era en el afán, no, en el interés de seguir aprendiendo de la palabra. Y todo lo que hacemos es con el compromiso de escudriñar la palabra. Porque es que seguir a Jesús como su discípulo significa aprender de Él para que la vida nuestra comience a conformarse a sus enseñanzas, a su sistema de valores. Y entonces caminamos por este mundo, pero no somos de este mundo. Somos conscientes que Jesús no está en carne, pero estamos caminando con Él en el Espíritu. Y la manera de aprender de Jesús es leyendo la palabra del Señor. Hay un hilo desde Génesis hasta Apocalipsis que siempre nos está hablando de Jesús. Cuando tú quieres aprender a hacer algo bien, cuando tú quieres aprender un oficio o habilidad, siempre necesitas de un maestro. Y en el Señor siempre somos aprendices. ¿Y cómo hacemos? Pues debemos pasar tiempo con Él, debemos observarlo, debemos dejar que Él nos enseñe, que nos corrija. Buscamos parecernos a Él. Artesanos, artistas, atletas. Todos por igual. Afinamos y perfeccionamos nuestras habilidades siguiendo este camino. Somos artesanos porque estamos construyendo nuestra vida, armando nuestra vida. Y eso es un arte. Somos artistas porque a la vez de que nosotros estamos construyendo nuestra vida, armando nuestra nueva vida, vamos dibujando nuestra vida en la familia. Y somos atletas, porque la palabra dice que estamos corriendo la buena carrera de la fe. Todo por seguir el camino del Señor. Y estamos hablando de Jesús en este tiempo. Estamos siguiendo a Jesús en este tiempo. Yo puedo tomar el Jesús histórico. Yo puedo mirar la historia. Y sin sacarla del contexto, traerle a nuestro contexto para poder aplicarla. Como discípulo o aprendiz, he decidido estar con otros en condiciones adecuadas hasta llegar a ser capaz de hacer lo que esa persona hace o convertirnos en lo que esa persona es. Pasamos tiempo con Cristo para poder ser como Cristo.
Cuando nosotros miramos en los evangelios, encontramos un grupo de hombres heterogéneos que caminaron con él, que tuvieron el mejor maestro y sin embargo se equivocaron. Ahí vemos que el problema no es del maestro, el problema fue de los alumnos. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. O si no, mira a Pedro, era emocional. ¿Y cuántas veces nosotros somos emocionales? Mira a Tomás, era incrédulo y estaba con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros somos incrédulos? O mira a Judas, traicionero, ventajoso. Y muchas veces nosotros somos traicioneros y ventajosos. No es muy diferente las situaciones, las circunstancias. Jesús tuvo que restaurarlos. Nosotros necesitamos restauración. Pedro le negó 3 veces, Jesús lo restauró 3 veces. ¿Cuánto más tiene que hacer con nosotros? Para ser ese aprendiz, para vivir esa vida, es porque deseamos la vida que Jesús ofrece. La motivación es Jesús. Pastores, que estoy desmotivado. Pastores, que no sé qué hacer. Pastores, que a veces como que me da pereza. Pastor, y empezamos a tener tantas inquietudes y tantas excusas. Cuando tú cambias tu motivación, va a cambiar tu esencia. Si mi motivación es Cristo, mi esencia, ¿qué va a ser? Buscarlo a Él. Si mi motivación deja de ser Cristo, vamos a dejar de buscarles. Tú y yo determinados a que Jesús en nuestra vida es quien dice ser. Esa fuente de sabiduría. Es el conocimiento que estamos buscando. Cuando nosotros vemos los relatos bíblicos, Jesús usa el hambre, usa la sed para describir los anhelos espirituales. Él se presenta como el pan y el agua de vida. Es el que nos va a llenar y es el que nos va a saciar. Seguir a Jesús comienza con la fe. Y la fe es la confianza en Él, en sus promesas. Como se hace con cualquier profesor. Cuando tú llegas al colegio, llegas a la universidad y llega el profesor de la materia que sea, pongamos que es de matemáticas, tú confías en que te va a enseñar algo nuevo. Y con Jesús cada día es algo nuevo. Pero seguir a Jesús significa estar con Él, sentir su presencia, escuchar su voz, practicar la oración, la adoración, la lectura bíblica. Esas prácticas nos permiten estar intencionalmente con nuestro Maestro y así aprender a seguirlo. Seguir a Jesús significa aprender a obedecerle. ¿Cuál es el punto de tener un profesor experto si no se hace lo que se dice o tú crees que sabes más que el maestro? No seguimos a Jesús pidiéndole de vez en cuando un consejo porque padecemos de dolor, sino que confiamos en Él porque es la fuente de la sabiduría de la que queremos aprender. El propósito de este aprendizaje no es vivir la vida que Jesús vivió. Eso ya se ha hecho. Nunca podríamos nosotros ser perfectos como lo fue Jesús.
El objetivo es aprender a vivir la vida real, la que tú vives diariamente. Presentarte con tus responsabilidades, relaciones, roles, como Jesús la viviría si fuera tuya. Eso es diferente. Muchas veces se le pide a Jesús que ayude a ver más claramente y conocer la realidad. Ese es el deseo de aprender. Ese es el deseo de tomar lo que Jesús tiene para enseñarnos sobre la vida del reino. Luego empezamos a usar los medios disponibles y empezamos a aprender más acerca de Jesús, a comprender sus enseñanzas. Puedes partir por los 4 evangelios. Si quieres conocer más plenamente a Jesús, sus caminos. Cuando tú decides seguir a Jesús, te haces aprendiz de la vida con Él. Te comprometes a escucharlo, a obedecerlo. Y te comprometes a permitir dar forma a tu vida. Ninguno podemos seguir a Jesús de manera perfecta. Pero con el tiempo, como discípulos empezamos a reflejar la influencia del Maestro. Y eso es diferente. Cuando uno va a Mateo 28, 16, 20, encuentra la gran comisión. Jesús nos ordena a ser discípulos. Los discípulos llamados a ser discípulos. Ahora, Jesús fue muy claro en definir el tipo de discípulo que desea. Tú y yo, como discípulos, debemos cumplir con las características que Jesús desea de sus discípulos. Y Jesús nos muestra lo imperativo que se debe hacer. Entonces habla que el discípulo debe amar a Cristo sobre todas las cosas. Mateo 10:37. El que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Jesús desea nuestra completa devoción. Nuestro amor por Jesús debe sobrepasar al de cualquier persona, sin importar qué tan querido o querida sea. Para que tú seas digno seguidor a Cristo, es imperativo que lo ames, le obedezcas en forma total. Pero si en primer lugar es amar a Cristo sobre todas las cosas, el segundo es permanecer en las palabras de Jesús. Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso lo dice Cristo. Para poder obedecer a Jesús es necesario que tú y yo conozcamos los mandamientos. Es que permanecer en Jesús significa habitar o morar en Él. El hábito de hacer las palabras de Jesús parte de nuestra vida cotidiana. Es el requisito indispensable para ser verdadero seguidor de Cristo. En tercer lugar, negarse a uno mismo. Mateo 16:24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La frase no se trata de mí. Es apropiada para resumir la actitud de un seguidor de Jesús. Por eso, para ser seguidor, ser discípulo de Cristo, es indispensable renunciar a nuestros derechos y ambiciones para buscar solamente los de Él. Ahora, ¿cuáles derechos y ambiciones serán mejor, los de Jesús o los nuestros? Si el propósito de Dios es perfecto. En cuarto lugar, tomar la cruz. Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cuando nosotros miramos en el contexto de Cristo, la cruz era un instrumento de tormento y muerte. Por eso Jesús le pide a los seguidores que cada día estén dispuestos a morir con tal de seguirlo. Morir al yo. Menguar para que Cristo crezca.
Por eso ser seguidor de Jesús, debes estar dispuesto a pagar cualquier precio y hacer cualquier sacrificio. En quinto lugar, seguir a Cristo. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Es que cumplir con los deseos de Jesús debe ser el único propósito de los seguidores. Porque seguir a Cristo es obedecerlo en todo. El plan de vida es hacer solamente lo que Jesús ordena. Pero el sexto es renunciar a las posesiones. Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es que Jesús pide todo a sus seguidores. Mis posesiones ya no son mías, son de Jesús. Y entonces empezamos a ver que Jesús desea todo de nosotros. Pero nosotros siempre estamos parcelando para entregar por partes. Acuérdate que tú eres administrador. El verdadero dueño es el Señor. Nosotros somos los aprendices, Él es el maestro. Y en séptimo lugar, Jesús nos enseña que hay que amar a nuestros semejantes. Ahora, cuando nosotros miramos esto, Juan 13:35, en esto conocerán todos mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. ¿Qué amor tienes tú por el prójimo? Y cuando habla de prójimo lo está hablando en general. Un discípulo de Cristo no se identifica con asistir a la iglesia, con cargar una Biblia, con usar ese tipo de lenguaje. Se identifica por el amor a sus semejantes. Tú, como seguidor de Cristo, debes estar dispuesto a sacrificarte por otros, al igual que Jesús lo hizo por ellos. Y estamos hablando de los discípulos. Y estamos hablando de los requisitos para un verdadero discípulo de Jesús. Y esos requisitos no han cambiado con el tiempo. Para ser un verdadero seguidor de Cristo, debes acatar sus condiciones. Ahora, aquí es donde vamos, ¿qué deberíamos hacer? Evaluar qué clase de discípulos somos. ¿Tú te has evaluado qué clase de discípulo eres? Y estamos viendo los requisitos. Y dentro de esos requisitos de amar al prójimo, también está el servir al prójimo. Si tú quieres llegar a Cristo, el camino es el servicio. Y en el servicio vas a alcanzar la felicidad. Y en el servicio va a aparecer la misericordia. Y entonces podríamos mirar el lavatorio de los pies. Y entonces tendríamos la humildad del maestro. Él no los reunió y les dijo: mi hijos, vaya, lávese en los pies que hoy les voy a echar agüita. No. Él los cogió inesperadamente, impresionadamente. Tanto que Pedro no lo quería hacer. ¿Y qué nos está enseñando Jesús? Que el camino que debemos recorrer es de servicio. Es de vivir la fe. Es de dar testimonio de su amor. Jesús nos enseña a aplicar la imagen del siervo de Dios. Y ahí ya estaríamos hablando del profeta Isaías. Él, que es el Señor, se hace siervo para que nosotros también nos hagamos siervos. Y estamos hablando de la humildad, estamos hablando de la misericordia. Porque Jesús nos quiere revelar la manera de actuar de Dios con nosotros.
ha tenido misericordia. Jesús nos da el ejemplo, ese mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como Él nos ha amado, hasta dar su vida por nosotros. El amor es el servicio concreto que damos los unos a los otros. Pero así como dice la palabra, el amor no es solo palabras, son obras y servicios. Pero es un servicio humilde, en el silencio. Y estamos hablando de un servicio completo, porque estamos hablando de compartir en comunidad para que ninguno esté en necesidad. Ese es el estilo de vida que Dios sugiere para nosotros hoy en día. Estamos hablando del camino de la auténtica humanidad. Por eso deberíamos aprender que los discípulos escucharon la voz del Señor. Hoy Jesús nos habla por medio de su palabra. Nos da las instrucciones claras, la guía precisa, mandamientos específicos, principios espirituales, ejemplos bíblicos. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo que dirige nuestro caminar, que nos corrige cuando nos descarriamos. Los discípulos obedecieron sin demora. Cuando los discípulos escucharon la orden del Señor, salieron a cumplir de inmediato. Seguir a Cristo no solo requiere que hagamos lo que dice, sino también cuándo y cómo dice que lo hagamos. Dejando algo atrás. Para seguir a Cristo encontramos que los discípulos abandonaron las comodidades del hogar, la seguridad de un salario. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Tú puedes ser llamado a renunciar a algo muy diferente. A veces nos cuesta dejar la comodidad. Pero ¿sabes qué? Los discípulos se concentraron en el propósito más elevado que Cristo les ofreció. Cristo no les ofreció lugar de ganarse la vida. Cristo les ofreció y les prometió una vida con propósito eterno. Cristo les dijo, los convertiré en pescadores de hombres para el reino de Dios. A veces a nosotros se nos ha olvidado el propósito. A veces como discípulos hemos dejado el propósito atrás. Es que ser seguidor de Cristo no es solo identificarse con Él. Es el compromiso de obediencia, que exige dejar atrás cualquier cosa que se interponga en el camino de vivir por completo para Él. ¿Estás dispuesto a dejar todo por Cristo? ¿Estás dispuesto a vivir esa pasión por el Señor? Los discípulos aprendieron del Señor y después fueron apóstoles. Pasaron la cruz y siguieron en obediencia. Entregaron su vida, todo por la causa del reino. Por eso, no es decir que ya sabes las cosas, es evaluar las cosas que sabes. Todos sabemos qué es ser discípulo, pero no evaluamos qué clase de discípulos somos. Por eso ahí donde estás, habla con el Señor. Mira, si puedes decirle al Señor qué te ha faltado, en qué te puede ayudar el Señor, al Espíritu Santo que te exhorte o te guíe, y a la palabra que se hace faro en el caminar. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Venimos a ti, Padre amado, porque queremos ser verdaderos discípulos. Señor,
Hemos olvidado el propósito, Padre misericordioso. Ese propósito, Padre amado, que tu Hijo nos dio y nos sigue dando en nuestro caminar. Hoy queremos volver, Señor Padre misericordioso, a tomarnos de tu mano, de la mano de tu Hijo. Hoy queremos volver a ese único y hermoso compromiso. Padre bueno, que no nos soltemos ni a derecha ni a izquierda de tu mano bendita. Que caminemos, Señor Padre misericordioso, siguiendo las pisadas de tu Hijo, de la mano tuya y de la mano de tu Hijo. Rearguidos, guiados, exhortados por el Espíritu Santo. Guíanos, Señor Padre misericordioso, a vivir la palabra. Porque hoy necesitamos, Señor, tener ese cielo aquí en la tierra. Esos hogares que realmente sean la hoguera donde el fuego del Espíritu Santo aviva nuestros corazones. Donde cada día, Señor Padre misericordioso, cada uno de nosotros, Señor, llevemos la leña, Padre misericordioso, para ese fuego. Y donde todos queramos aprender de ti. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Y que nos evaluemos en nuestro caminar. Gracias una vez más a todos los que nos han escrito, a todos los que en el WhatsApp ponen sus inquietudes. Y ya podemos mirar esos pequeños Cristos, pero también esos aprendices. Ver el ser cristiano y ver el ser discípulo. Pero sobre todo, podernos evaluar en nuestro caminar diario. Un abrazo, muchas bendiciones. Y recuerda, si necesitas palabra, nos encuentran en sugloriamibogotá.org o nos encuentra en Twitter, @bernalpastor, o nos encuentra en Face, en Instagram, en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. Vamos adelante de la mano del Señor, siendo pequeños Cristos y verdaderos aprendices. Un abrazo, muchas bendiciones. El Señor nos continúe bendiciendo. Gracias.